Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Ramírez Cervantes, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, en Ingeniería en Logística. Estamos cursando la materia de Inferestadística Inferencial 1, última unidad número 5. Estamos viendo a continuación lo que es el capítulo 7 de estimaciones, tamaños de la muestra, impartida por el profesor Juan Morales. Mi número de control. Okay, pues básicamente pasamos a lo que es el tema ya relacionado un poquito. Estamos hablando de la correlación y la regresión. Ok, como dice la correlación cuantífica, como de relacionadas estas dos variables, mientras que la regresión lineal consiste en generar una ecuación de modelo que, basándose en una relación existente entre ambas variables, permita predecir que el valor de una a partir de la otra, ¿no? Entonces entendemos por la correlación. Vemos un poquito lo que son las definiciones de manera un poquito más simple. Nos dice que una correlación entre dos variables existe cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de las otras. El coeficiente de la relación lineal R mide la fuerza básicamente de las relaciones lineales entre los valores cuantitativos pareados de X y Y en una muestra, ¿no? El coeficiente de correlación también se conoce como un coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, que vivió desde 1857 y falleció en 1936, quien desarrolló esta teoría originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R básicamente están dados por 5 puntos, ¿no? Nos dice que el valor de R está siempre entre -1 y 1. Es decir, que 1 es menor que R y menor que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. Básicamente el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Dice, y es intercambiable todos los valores de X y el valor de R no sufrirá ningún cambio. El valor de R igual se mide la fuerza de la relación lineal. Esta no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Básicamente, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en sentido a que un solo valor atípico puede afectar básicamente de manera drástica la muestra, ¿no? O los datos. Ok. Básicamente los errores comunes que tenemos de correlaciones, ¿no? Un error muy común es concluir que la correlación implica básicamente una casualidad, ¿no? Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios básicamente eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de la correlación. Y por último tenemos que el tercer error implica la propiedad lineal de la linealidad, sino una correlación lineal. Podría existir una correlación no lineal. Ok, pasamos a lo que es un ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia, ¿no? Entonces, es un problema donde nos dice que a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en 3 centímetros y puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según los datos de Stablitt en Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins de Tramo y Neurology, volumen 50, número 5. Nos dice que hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación que tenemos de coeficiente intelectual, la cual nos indica que parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, básicamente, ¿no?
Para ello vamos a desarrollar este ejercicio a través de lo que es Minitab con un tipo de muestreo, ¿no? Para definir este problema. Vamos a lo que es el ejercicio de Minitab. Y una vez ya en Minitab tenemos lo que son nuestros datos numéricos ya inscritos, son 10, y hablo acerca de la columna número C1, que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, y básicamente el coeficiente intelectual de cada uno de ellos que está plasmado, ¿no? Como primera parte de este ejercicio, nos vamos a ir a lo que son estadísticas de correlación, estadísticas básicas, y vamos a ir a lo que es correlación. Seleccionamos lo que son los dos columnas, lo que es tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual, ¿no? Nos vamos a ir a lo que son las opciones. Normalmente aquí nos pide seleccionar alguno de los dos métodos. Está el de Spearman, de Correlation, o el de Pearson. Pero en este caso vamos a utilizar el de Pearson y un nivel de confidencialidad o de asertividad del 95%, ¿no? Y igual no le vamos a poner aquí para que almacene la correlación, la matriz de la correlación. Y le vamos a dar OK. OK, en las gráficas, por lo general siempre esta viene ya inscrita. Lo que vamos a hacer, la vamos a dejar normal. Vamos a eliminarla y vamos a darle OK. Y en resultados estamos pidiendo normalmente que nos haga una correlación de la tabla. Para ello eliminamos lo que son las matrices de la correlación y el método, ¿no? Le damos OK y OK para que nos aviente la pequeña tabla. Básicamente lo dice la muestra 1 y la muestra 2, ¿no? La muestra 1 está hablando del coeficiente intelectual, mientras que el tamaño de la muestra 2 nos está hablando del tamaño del cerebro. OK. ¿Qué nos dice esta información? Básicamente, esta información hace referencia a la correlación que existe entre la inteligencia y el tamaño del cerebro. Nos habla que está de un 0.179 de probabilidad de porcentaje, mientras que el índice de aceptación del coeficiente intelectual fluctúa desde el 0.0508 hasta el 0.726, ¿no? Mientras que nuestro valor de P pues es igual a 0.62, que básicamente viene siendo el 62%. Si nos vamos a lo que es nuestra tabla, lo plasmamos de este lado, aún no logramos contestar lo que nos dice, ¿no? Que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y una puntuación del coeficiente intelectual, ¿no? Para ello vamos a irnos a lo que es la Minitab igual y vamos a generar lo que es una gráfica de correlación para poder entender un poquito más y responder lo que es la pregunta. Nos vamos a Minitab para resolver el siguiente ejercicio y vamos a hacer lo que es una gráfica de dispersión. Vamos a lo que son gráficas y le vamos a poner a donde dice aquí Scatter Plot y vamos a seleccionar una gráfica así. Perdón, una gráfica con regresión vamos a seleccionar. Vamos a darle OK. Nos pide que llenemos las variables Y como las variables X, ¿no? Para las variables Y estaremos utilizando lo que es el coeficiente intelectual, mientras que para la variable X estaremos usando lo que es el tamaño del cerebro. Para ello nos está pidiendo la gráfica, de lo que es la gráfica y las etiquetas. Básicamente aquí le podemos agregar el nombre a la gráfica que le queremos asignar. En este caso tiene el nombre de gráfica del tamaño del cerebro. Es una gráfica de relación. Y vamos a ver qué más puedo poner aquí.
incluye todas las columnas. Y ok. Y le vamos a dar ok. Y ok. Nos va a generar la siguiente gráfica. Abrimos un poquito más para entenderla. Y agregamos lo que son los... Ok, toda la información de la tabla, ¿no? Esta línea nos está diciendo que el coeficiente de regresión intelectual básicamente es del 731.83 más el 0.02 del tamaño del cerebro en centímetros cuadrados, ¿no? Con una raíz cuadrada del 3.2%, lo que nos indica que la línea, básicamente esto nos anda respondiendo a la que es la primera pregunta, que si hay evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre el cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual, ¿no? Pues básicamente no existe una evidencia necesaria para determinar que es una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Básicamente porque los puntos andan rodando de arriba hacia abajo. Eso es lo que nos dice, ¿no? Continuamos un poquito más con el ejercicio. Ok, continuamos con la gráfica, nos vamos a lo que es asistente. Vamos a seleccionar lo que es regresión. Vamos a seleccionar lo que es regresión simple y nos va a arrojar lo que son diferentes datos, ¿no? Para la columna Y estamos utilizando lo que es el coeficiente intelectual, mientras que para la columna X utilizaremos lo que es el tamaño de muestra del cerebro, ¿no? En centímetros cúbicos. En Minitab, pues queremos que nos dé una información básicamente lineal, ¿no? Que es lo que andamos buscando. En el nivel de asertividad o how much risk, el riesgo que queremos aceptar para concluir que existe una relación entre los dos, que entre X y Y no es correcto, pues vamos a seleccionar una del 0.05, ¿no? Como traemos en otro ejercicio, el nivel era el 95%. Le damos a dar OK y nos va a arrojar la siguiente información, ¿no? Lo que es X, Y, perdón, Y, que es el coeficiente intelectual, mientras que X, el tamaño del cerebro. Nos dice que la relación entre ambos coeficientes intelectuales y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es básicamente insignificativa, ¿no? Porque es menor, la probabilidad es menor a 0.05%. Podemos ver lo que es la gráfica que estamos haciendo hace rato, de dispersión lineal de esta, ¿no? Y lo que es la variación explicada por el modelo, ¿no? Que es el 3.21 de la variación del coeficiente intelectual, que puede ser explicada con una regresión, con la regresión del modelo, ¿no? Mientras que la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es básicamente satisfecha, ¿no? No es significativa. Nos dice aquí unos pequeños comentarios de la ecuación lineal que describe la relación entre Y y X, donde Y pues básicamente es igual a 61.93 más los 2.8962 de X, ¿no? Es un modelo donde la información y la ecuación puede ser usada para predecir los coeficientes intelectuales por un tamaño de la muestra del cerebro o bien por un muestreo del tamaño del cerebro que corresponde a un rango de valores, ¿no? Del coeficiente intelectual. Es básicamente insignificante la relación entre ellos, por lo tanto X y Y no hay una correlación. ¿Ok? Básicamente nos regresamos a lo que es el problema, ¿no? Y ya en base a los ejercicios que realizamos, pues concluimos que no existe la evidencia necesaria para determinar que la correlación lineal entre el tamaño del cerebro y el índice y el coeficiente intelectual, ¿no? No hay una correlación lineal entre estas dos situaciones, ¿no? Que tengas el cerebro un poquito más grande no indica que vas a ser más inteligente. Y lo número dos, que no existe la evidencia necesaria porque no existen
para este tipo de preguntas, ¿no? Eso es básicamente lo que nos dice el ejercicio en base a todos los puntos que encontramos y definimos a través del sistema Minitab. Nos vamos a nuestro siguiente ejercicio. Que es básicamente nos habla del ejercicio del calentamiento global, ¿no? Nos dice que la preocupación por el calentamiento global ha concluido a la realización de estudios para la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono que existe en la atmósfera, ¿no? O el CO2 conocido químicamente. A continuación vamos a presentar las contribuciones en parte por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para los diferentes años, ¿no? Según datos del Air Quality Institute, existe una relación lineal entre las temperaturas y las concentraciones de dióxido de carbono o CO2, ¿no? Para ello igual vamos a utilizar lo que son nuestros sistemas de gráficas y nos vamos a ir básicamente a abrir lo que es nuestro programa de Minitab para poder revisar esto, ¿no? Nos da datos, antes de que pasemos, perdón, que cargue, un momento, ok. Nos da los datos de las temperaturas de del CO2, ¿no? Básicamente nos dice que el CO2, a medida que incrementa, pues la temperatura igual se va moviendo. Donde tenemos en el primer número aquí, tenemos lo que es 314 de CO2 de partes por billón y tenemos una temperatura del 13.9, ¿no? Mientras que para el 13.17 tenemos una temperatura de 14 grados. Para 320 en una temperatura de 13.9, para 1326, 14.1 y así sucesivamente, ¿no? Van los datos fluyendo a medida que se va moviendo la temperatura. Ok, vamos a lo que es a Minitab, lo que nos concierne, y vamos a generar una gráfica principal que nos dé la información sobre esta información para ver, que nos diga más a detalles, ¿no? Entonces nos vamos a estadísticas básicas y vamos a seleccionar lo que es la correlación, ¿no? Entre la temperatura y las partes por millón de CO2. Eso es lo que estamos seleccionando a continuación. Después, ok, entonces nos vamos a lo que son opciones. Vamos a hacer la correlación de Pearson con un nivel de confidencialidad del 95%, ¿no? Porque es lo que nos está haciendo el ejercicio. En gráfica, pues no queremos lo que son las matrices. Pues eliminamos y le damos OK. Y para los resultados, pues básicamente lo que estamos buscando es una correlación de la tabla, ¿no? Quitamos lo que son los métodos y la correlación de la matriz y le damos OK y simplemente le damos OK, ¿no? Para esto nos arroja que las temperaturas, muestra 1, muestra 2, que es el CO2, y la correlación que existe entre el cambio del aumento de temperatura, del aumento del CO2 y la temperatura, ¿no? Que es una correlación del 0.89%, con un índice de aprobación del porcentaje del 0.538 a 0.534. Básicamente nos arroja lo que es el valor de P al 0.001, ¿no? Esos son los datos que nos arroja. Si nos pasamos a nuestra tablita, ya lo tenemos acá anexado, ¿no? Y vamos a ver lo que es el siguiente ejercicio por medio de las gráficas que nos requiere este ejercicio para tenerlo un poquito más completo. Ok, vamos otra vez a lo que es a Minitab para poder continuar con el ejercicio y vamos a hacer lo que es una gráfica de descarte top. Vamos a utilizar la gráfica con regresión. Vamos a dar OK. Y aquí en temperaturas pues vamos a utilizar lo que es para vamos a utilizar la variable de temperatura para Y, mientras que para X vamos a utilizar lo que son las partes por millón, ¿no? Vamos a ver una escala, si lo vamos a ver cómo está.
gráfica igual la tenemos así. En los labels vamos a ponerle nombre o título de la gráfica, que es aumento de CO2. Aumento de CO2. Le vamos a dar lo que es OK. Y seguimos, continuamos viendo la parte perfectamente. Y perfectamente, ¿no? Normalmente le vamos a dar OK. Nos arroje lo que da gráfica de los puntos. Y vemos cómo se van conectando los pequeños puntos. Casi están pegaditos, ¿no? Vamos a ver lo que son los datos. Nos dejaron la gráfica. Y agregamos lo que son, OK, todos nuestros datos, ¿no? Básicamente nos muestra cómo va en tendencia lineal. Y sí nos muestra una gran correlación con una temperatura del 10.48 grados centígrados y más los 0.0192 nos da del lote de CO2, que es su parte por millón, ¿no? Básicamente donde nos pide que R al cuadrado pues es del 79.6%. Okay. Pasamos a lo que es. Y una vez nos pasamos a lo que es a seleccionar otra gráfica que nos hable un poquito más a detalle de la situación. Vamos a generar asistente en regresión y regresión simple. Vamos a seleccionar lo que son las columnas aquí para el método, que son el CO2. Para la columna Y estaríamos poniendo lo que es la columna Y es temperatura, mientras que las partes por millón es para la columna X. OK. Y estamos seleccionando lo que es gráfica lineal. OK. Estamos en el nivel de insignificancia del 0.5, el nivel de confidencialidad del 0.05% y le vamos a dar OK, ¿no? Para que nos arroje cuáles los valores, ¿no? Podemos ver que sí hay una relación básicamente entre X y Y, que es entre la relación de la temperatura con el aumento del CO2 por parte por millón, ¿no? Pues la gráfica básicamente lo que nos está mencionando y podemos observarla de manera un poquito más a detalle, ¿no? Cómo se inclina hacia allá, donde nos dice que este T es basado en el nivel de riesgo de alfa, mientras que está siguiendo como aceptación de conclude the relation exists between and X when I doesn't. If the consequence is correctly conclude that the relation exists is severe, a smaller alpha will reduce the risk making this type of error. If the consequence of the overlooking the potential relationship is several large, alpha will reduce the risk of making this type of error. You may or may not choose the alpha as a strict decision rule. If the p-value is less than alpha, you can conclude that the relationship exists with an acceptable level of risk if p-value is reasonably close to alpha. Many practitioners considering this and marginal evidence of a relationship that may work further exploration, perhaps we learn simple. Ok, básicamente nos dice que si hay una relación entre el aumento del CO2 y la temperatura, ¿no? Podemos ver lo que es esta gráfica, igual básicamente la gráfica que hicimos hace unos momentos, de cómo se comporta el CO2 y el aumento de la temperatura, ¿no? Acá también nos pide que the fictive equation for the linear mode describe the relationship between Y and A
is de y igual a 10.48 más 0.092. If the model fits the data well, this equation can be used to a perfect temperature, say, for values of CO2 per partes por millón, or find the setting for partes por millón del CO2 that correspond a desired value range or value of temperature set. A static significant relationship does not imply that X causes X. Básicamente nos dice que no, la relación que existe es básicamente que implica que X no cause sea un causante de Y, ¿no? Es básicamente lo que nos dice este ejercicio. Que le damos OK y nos vamos a lo que es nuestro ejercicio, ¿no? Igual aquí mismo nos arroja lo que son otros datos de información, que son las datos de temperatura, la temperatura y la regresión en partes por millón, cómo se comporta por lo largo de la curvatura y las fluctuaciones, ¿no? Acá tenemos un nivel de predictibilidad, básicamente un reporte y cómo se va comportando básicamente la gráfica a niveles un poquito mayores, ¿no? Y tenemos la regresión de la temperatura y básicamente son gráficas que nos dicen la misma información que les acabo de compartir. Bueno, volviendo a nuestro ejercicio, entonces, para responder las preguntas, básicamente nos dice que los valores de X van aumentando, los valores de Y, ¿no? Así como también van en aumento, perdón. El valor de P es igual a 0.001 y nuestro valor de significativo es de 0.05, lo cual nos indica que P es menor al valor significativo si existe la correlación entre la correlación lineal y las temperaturas de concentración lineal es significativa. Básicamente sí existe esa correlación entre el aumento del CO2 que genera un aumento en la temperatura. Okay. Tenemos lo que es el tema 10.3, ¿no? La regresión. Básicamente vemos un poquito sobre las definiciones y nos dice que a partir de un conjunto de datos muestrales variados en la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, ¿no? Entre la variable X y la variable Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, ¿no? Donde Y es igual a B o por O es igual más B1 de X, ¿no? La ecuación de regresión, esta nos expresa una relación entre la X, llamada variable explicativa, la variable de predicción o la variable independiente, y Y. Y, que es llamada más o menos la variable de la respuesta o la variable dependiente. Un poquito las definiciones, hablamos de que cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se está modificando cuando la otra variable exactamente a una unidad, ¿no? La pendiente de B1 en la ecuación de regresión representa básicamente el cambio marginal que ocurre cuando y X cambian una sola unidad. Dice, pues en un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece lejos de los otros puntos, ¿no? De los datos, básicamente, cuando tenemos una gráfica, en un punto va a aparecer en la parte superior, mientras que otra parte va a aparecer en la parte inferior, como solito, ¿no? Abandonado. Ese es un dato de puntos atípicos. Los datos muestrales parpadeados pueden incluir uno o más puntos influyentes, ¿no? Los cuales son los puntos que afectan fuertemente a la gráfica de la recta en una regresión. Siguiendo un poquito las definiciones, básicamente para muestra de los datos pareados, donde X y un residuo es la diferencia entre el valor de Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y, que es la observada, menos Y, que es la predicha, ¿no? Es básicamente Y
menos prima de y. Una recta satisface una propiedad de mínimos cuadrados, ¿no? Si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma de los posibles, y básicamente pues, nos dice que una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores de X y Y. Y una vez cada uno de los valores de las coordenadas de Y se han reemplazado por el valor residual de Y', observa donde menos Y predicha, es decir, que una gráfica de residuos de los puntos de X y Y menos Y', eso nos arroja, ¿no? Nos pasamos a lo que es el ejemplo o el ejercicio que nos está pidiendo resolver en el siguiente cuestionamiento, ¿no? Nos habla acerca de un ejemplo de la edad y tamaño de la cintura de los hombres, ¿no? Básicamente, eso, pues, muchos de nosotros lo sabemos. Dice que a continuación se presentan las edades de hombres, de 40 hombres, y el tamaño de su cintura, básicamente nos pide determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años, ¿no? Nos estamos adelantando aquí un poquito sobre los ejercicios y donde nos dicen que la edad de 20 años es igual a 59.4 más los 0.052 por los 20. Básicamente nos está dando una cintura del 72.158, ¿no? Y para la edad de 40 años nos da una cintura del 84.676. Mientras que para la edad de los ancianos ya de 60 años en adelante, pues nos da un valor del 97.194. Ok. ¿Cómo resolvimos esto? Pues básicamente a través de nuestras gráficas que vamos a generar a continuación. Para ello, abrimos lo que son nuestros datos de Minitab que ya tenemos introducidos previamente. Obvio está en este ejercicio. Durante este ejercicio esperemos que se cargue un poco. Y empezamos. Tenemos lo que son las informaciones de los datos, ¿no? Los datos muestrales, que son bastantes. Alrededor de, permítanme, alrededor de 40 datos o 39 datos. Básicamente son 40 datos, ¿no? Que que nos está arrojando compartiendo. Tenemos que son la edad de los hombres y y el tamaño de la cintura en hombres, ¿no? Básicamente tenemos esto. Vamos a graficar lo siguiente. Ok, chavales, entonces nos vamos a ir a lo que es a Meetup y vamos a sacar los coeficientes de los cálculos sobre esta, ¿no? Vamos a ir a lo que es estadística, regresión y fitted line plot, que es ajustado a la línea, ¿no? Vamos a seleccionar, para este caso ya lo había realizado, pero en el valores de X vamos a poner lo que son los edades de los hombres y para lo que es, perdón, para lo que es Y son las edades de los hombres y mientras que para X son los tamaños de las cinturas. Vamos a seleccionar lo que es tipo lineal y en gráficas importante vamos a seleccionar las 4 en 1, que es lo que nos va a indicar unas media grafiquillas, ¿no? Y le vamos a dar OK. En opciones podemos ponerle gráfica de cinturas. De hombres. Y el nivel de aceptación del 95%, ¿no? No queremos más ni menos. Ahí está. Y le vamos a dar OK. ¿Qué nos dice esto? Continuación. Esto es lo que nos dice, ¿no? Muy bien. Tenemos lo que es la regresión en la ecuación, básicamente. Donde nos dice que la edad de los... Ok. Nos está aventando lo que es pues, la regresión de
de la ecuación, que viene básicamente es el tamaño de la cintura de los hombres, que nos arroja que son de 59.64 más 0.6259 de la edad del hombre, ¿no? Nos da el modelo de la sumarización, donde S básicamente es 5.58772, la raíz cuadrada del porcentaje del 61.41 y la raíz ajustada es del 70.66, perdón. Nos da lo que es el análisis de la varianza, la regresión, los errores y el total, ¿no? Ok, los modelos, y nos arroja lo que son varias gráficas, que es la gráfica de cintura de los hombres, donde tenemos aquí todo. Vamos a agregarle la información de las barritas y ahí está. Queremos ver un poquito más a detalle, que es la gráfica de cintura del tamaño de los hombres, y en una forma lineal. Vamos a ver esta, la gráfica de puntos, y lo que son la gráfica de la normalidad de la probabilidad. Nos arroja lo que es un histograma, dándole los valores acertados, el análisis de versus fit, que es el análisis residual o la frecuencia, y nos arroja otro gráfica de la gráfica de observación en el orden de cómo se va comportando cada uno de estos datos, ¿no? Ok. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es la ecuación esta de regresión. Básicamente, vamos a pasarnos a lo que es nuestra tablita, ¿no? Y acá tenemos la ecuación de la regresión. Y para calcularlos, básicamente, lo que son, o predecir el tamaño de la cintura de los hombres a cierta edad, utilizamos esta gráfica o esta ecuación, perdón, que nos dio. Y para ello vamos a utilizar la calculadora. La calculadora. Ok, aquí está la calculadora. Aquí está la calculation. Básicamente nos dice que tenemos el 59.64 más la sumatoria de 0.6259 es igual a 60.20 por 20. Hay algún error aquí. Vamos a solucionar. Ok, prácticamente estamos utilizando lo que es una calculadora convencional y cambiamos a lo científico, y esto nos saca lo que es ya correctamente la cintura, ¿no? Básicamente, para la edad de 20 años nos dice que las cinturas son de 72.158. Entonces seguimos haciendo los cálculos, que son de 59.64 más 0.6259 multiplicado por los 40 años. Y eso nos da 84.676. Y lo seguimos haciendo para... Okay. Para el siguiente, ¿no? Que son de 59.64 más 0.6259 por los años de los 60, que nos da los 97.194 de cintura. Esos son los resultados básicamente para esas edades, ¿no? Ok, chavos. Entonces nos vamos a lo que es asistentes para la siguiente parte. Vamos a seleccionar lo que son regresión simple, edades. En la columna Y seleccionamos lo que son las cinturas. En la columna E lo que son las edades de los hombres. Y seleccionamos lo que es lineal.
con un 0.005 de asertividad, ¿no? Le damos OK, nos va a arrojar la gráfica a la siguiente, donde nos indica que para el tamaño de la cintura de los hombres, la relación entre el tamaño de la cintura del hombre y la de edad es satisfactoriamente menor a la 0.05, ¿no? Mientras que una variación explicada del modelo nos habla que de R, la raíz indica cómo la regresión de la información específicamente hay una variación que responde positivamente a Y. Es explicada porque la variación de X y la regresión del modelo es más alto que la raíz del valor. La mejor regresión lineal básicamente se ajusta a los datos, ¿no? Donde tenemos la regresión alta del 71.41 de la raíz, ¿no? Básicamente el 71.4%. El tamaño de la cintura puede ser explicado por por el modelo de la regresión, ¿no? Mientras que la correlación entre Y y X básicamente es perfectamente positivo. La correlación de R es igual a 0.85 e indica que cuando la edad de los hombres incrementa, el tamaño igual de la cintura pues incrementa, ¿no? Básicamente, ya sabes, si haces más gordo, entre más viejo te hagas, más gordo básicamente te vas a ver. Nos explica aquí varios modelos de las gráficas lineales en los puntos y la inusualidad, perdón, qué tan inusual, y los puntos alejados. Básicamente es un punto inusual este que tenemos acá de la edad del hombre, ¿no? Básicamente de la edad del hombre el 73% es igual a 103, la cintura esta. Ese hombre, pero yo creo que debe ser uno muy gordo. Es lo que nos explica para esto. Y estas otras grafiquillas, ¿no? Donde nos dice que del ejemplo que es largo de los números de los 40 es básicamente estimado por la fuerza de la relación. Nos vamos a lo que es nuestra presentación y básicamente vamos a hacer, nos pide el ejercicio del tamaño de la cintura de las mujeres, donde a continuación se presenta la edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Básicamente nos pide determinar la ecuación de la regresión a la gráfica de las regresiones de la predicción. En base a estos datos, ¿cuál sería el tamaño de las cinturas para las mujeres de entre las edades de 18, 36 y 54 años? Básicamente tomamos los mismos ejercicios de los hombres, pero esta vez aplicada a lo de las mujeres, ¿no? Estos son nuestros datos que ya tenemos ya prescritos y vamos a iniciar con la introducción de estos datos, ¿no? Vamos a ver lo que es estadística, a regresión, ajustado, seleccionamos lo que es cintura y las edades de las mujeres, vamos a lo que es gráficas, vamos a seleccionar los 4, ok, modelo, cintura de mujeres en los datos y vamos a dar ok, nivel de certeza de 75%. Y ok, vamos a seleccionar lo que es la regresión de las mujeres, ¿no? 54.2. Vamos a ver si pueden decir. Ok, básicamente esta es nuestra ecuación de la regresión, ¿no? Que nos indica que es del 54.12 más el 0.085 es lo que nos va a dar las ecuaciones, ¿no? Y aquí nos indica el modelo del sumario, lo que son la cintura de las mujeres, la gráfica de los puntos y la dispersión y la gráfica residual de los puntos, ¿no? Vamos a ver un poquito más a detalle cómo se comporta esta gráfica, igual de la misma manera, diferente que el de los hombres, mientras que en el histograma vemos cómo entre las edades llega un punto donde una mujer llega casi a la cintura a ser un poquito más obesa en este punto, ¿no? O su cintura suele ser más grande, perdón. Para ello nos vamos a lo que es a la tabla para explicarles un poquito más o menos cómo se va comportando igual, básicamente como la de los hombres, ¿no?
vamos a la calculadora para poder hacer con el ejemplo y resolver lo que es a las edades, cuánto la cintura, que es lo que mide, ¿no? Entonces, ponemos los 54.12 más los 0.8095, esto multiplicado por la edad, que son de los 18 años. Okay. Aquí me falló porque es 54.12 más 0.8095. 8095. Ok, por los 18 años de las chicas nos da la cintura que es de 68.61, ¿no? Y básicamente pues utilizamos la misma fórmula del 54.12 más el 0.8095 multiplicado por las diferentes edades, ¿no? Por la edad de 36 y por la edad de 54. Pues básicamente nos dan los 83.262 y 97.833. Eso es lo que nos indica. Si nos queremos ver ya de manera con el asistente, vamos a lo que es el asistente para que nos corrobore y vemos la fórmula de regresión. Regresión simple, lineal. Seleccionamos lo que es en columna Y, lo que es la cintura de las mujeres. Y para la columna X, que son las edades, ¿no? El nivel de riesgo que tenemos pues es del 0.005, ¿no? Que venimos manejando un 95% de certeza. Y simplemente le damos OK para que nos arroje nuestra tabla. OK, la tabla, ¿qué nos explica para las mujeres, no? Para las mujeres dice que hay una relación entre Y y X, ¿no? Básicamente nos dice que sí, porque P es, la probabilidad es de 0 y menor a 0.0001, ¿no? Esto es que la cintura de las mujeres en las edades es estáticamente significante al 0.005, donde el porcentaje de la variación explicada por el modelo nos indica que es un poquito mediana, ¿no? Es del 75.35, donde la variación de las cinturas en las mujeres puede ser explicada por una regresión del modelo, ¿no? Básicamente nos dice que R-square indica how to well the regression line fits the data simplicity. It measures how the variation in the response Y is explained by the EX variable in the regression model. The higher R-square value, the better regression lines fits to the data. Ok. Y para la correlación entre la variable de Y y X, nos dice que la positiva correlación de R60 0.87 indica que cuando las edades de las mujeres incrementan en las cinturas en mujeres, pues también tienden a crecer, ¿no? Al igual que la de los hombres, conforme van aumentando de edad, van aumentando de cintura. Eso es lo que nos explica esta tablita. Es muy, muy práctica, mientras podemos ver cómo hay una regresión y cómo podemos ver unos puntos residuales aquí donde salen fuera de punto, ¿no? Donde en la edad de 31 años, como hay mujeres que ya traen los 91 de cintura, pero esto no quiere decir que todas sean igual, ¿no? Vemos cómo hay cinturas o mujeres de edades avanzadas con cinturas demasiado más grandes. Nos muestran aquí lo que son los datos estadísticos, las alternativas, los valores del modelo, los estándares al cuadrado, los largos residuales, la curvatura, la fuerza de la curvatura básicamente, que nos dice que la curvatura en los puntos indica que, perdón, no me voy a poner la cámara, nos indican que no son bien explicados por la regresión del modelo. Si ya estamos usando la gráfica ajustada del modelo, es mejor obtener más directrices al problema, ¿no? Y este es un equal variation. An equal variation occurs when the variability of the result is not consistent across the file values, as the typical partner in increase to spare a point
the fictive value increase to unique variation is better to address the problem. Es lo que nos dice. Tenemos la observancia, básicamente la regresión de las cinturas en mujeres y un valor de predictibilidad con la predicción de los puntos, ¿no? Como se predice más o menos cómo es el aumento de la cintura de las mujeres, donde nos dice que a la edad de 60 años tendrán una cintura de 106, con una variación de 93.83 hasta los 119, ¿no? Puede aumentar la cintura en las mujeres, mientras que la regresión de las mujeres en la cintura, un reporte ya un poquito, nos dice que la muestra es tan grande que el número que se obtiene precisamente de la fuerza que está relacionada a los datos, ¿no? Y que 4 básicamente nos dice que tenemos datos inusuales, que 4 de estos puntos tienen un residual grande y no se agregan a la ecuación. De estos puntos están marcados en rojo y los podemos observar como lo podemos en la gráfica, ¿no? También nos dice que tenemos una gráfica en normalidad porque al menos 15 datos están dentro de lo normal, ¿no? Y que el número de puntos son una pequeña muestra residual, están distribuidos por toda la probabilidad del valor determinado cuando este es insignificante entre la relación que hay entre X y Y. Pueden ser que no sean acertables, ¿no? El modelo que nos indica que debemos evaluar el modelo y la información en los términos de nuestras metas, básicamente mirando la línea de puntos para estar seguros de 3 cosas, ¿no? Que básicamente las muestras son adecuadas para cubrir el rango de los valores de X y que el modelo de propiedad se ajusta a la curvatura de la información. Al igual que el último también nos dice que la línea se ajuste muy bien a las áreas especiales del especial interés, ¿no? Pues básicamente estos han sido los 4 ejercicios de la unidad número 5. Creo que esto ha sido todo por hoy. Me despido. Muchas gracias por todo dentro de este semestre. Y básicamente es todo por hoy. Muchas gracias.